cómo los norteamericanos se sentían dueños de Talara, y también las luchas de los obreros por las injusticias que se cometían, y desde entonces se propuso que las armas peruanas se debían poner al servicio de la nación y no seguir defendiendo los intereses de la oligarquía ni de los extranjeros. Desde abril de 1968 había preparado un equipo con el que desarrolló el Plan Inca, con la finalidad de luchar por la independencia económica y pos una real defensa de la soberanía nacional. Las fuerzas vivas estaban formadas por las grandes empresas, controlada por los consorcios norteamericanos, los bancos, las haciendas y las sociedades nacionales se agrupaban a los inversionistas, financiaban a los partidos políticos y de esta forma se aseguraban la potestad de decidir quiénes postulaban a los cargos públicos. Este era el sistema que imperaba la política nacional. En la década de los 60 hubo guerrillas que se alzaron en armas por la situación caótica y extranjerizante del país por culpa de los políticos de turno, y el ejército se dedicaba a la exterminación de los rebeldes, pero esta vez los oficiales se dieron cuenta de que las balas no mataban las verdaderas causas de los males peruanos. El choque con las guerrillas había mostrado a la oficialidad que la pobreza y la miseria ya eran insostenibles y que el país entraba en un colapso total. El general Velasco era la cabeza del ejército en 1968 y se dio cuenta de que solo una revolución podía cambiar el destino del país. El mundo mismo había cambiado y muchos países ya habían girado hacia una verdadera soberanía, y el Perú no podía ser la excepción. A la 1:55 de la madrugada del 3 de octubre de 1968, el general Velasco dio la orden de iniciar las operaciones que sacarían del gobierno a Fernando Belaúnde Terry, considerado por los golpistas como traidor a la patria, por haber entregado el petróleo a una empresa norteamericana. Belaúnde fue deportado a Buenos Aires, Argentina. Ese mismo día, el general Juan Velasco Alvarado dio un manifiesto a la nación diciendo estas palabras: al asumir el gobierno del Estado peruano, la Fuerza Armada hace conocer al pueblo del Perú las causas determinantes de su trascendente e histórica decisión que marcará el inicio de la emancipación definitiva de nuestra patria. Poderosas fuerzas económicas nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las básicas reformas estructurales, para continuar manteniendo el injusto orden social y económico existente, que permite que el usufructo de las riquezas nacionales esté al alcance de solo los privilegiados, en tanto que las mayorías sufren las consecuencias de su marginación lesiva a la dignidad de la persona humana. El 9 de octubre, el gobierno revolucionario, después de declarar nulo el Acta de Talara, ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas, entregada por el gobierno de Belaúnde a la IPC de la firma norteamericana, y anuncia que en ese preciso momento las fuerzas del ejército están ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial, que incluye la refinería, haciendo luego flamear el emblema nacional. Millones de peruanos derramaron lágrimas. El Perú se imponía soberano por vez primera desde 1532. El general Velasco, también emocionado, derramó unas lágrimas. Era el día de la revolución. En la década de 1970, el gobierno revolucionario inició reformas radicales, entre ellas la expropiación de los complejos agroindustriales de capital extranjero y las grandes haciendas latifundistas, y una amplia reforma agraria que de alguna forma reivindicó los sufrimientos de millones de peruanos que por ser del Perú profundo habían sido explotados, marginados y sentenciados a una cadena de injusticias y al genocidio mismo. Así, el gobierno revolucionario empezó un camino aparente sin retorno. Sin embargo, la oligarquía nacional y extranjera nunca le perdonaría este atrevimiento, y esperó pacientemente su caída, lo cual, sin embargo,
no acabaría con el proceso revolucionario, pues quedaría escrita la consigna de que solo hace falta valor para enfrentar a cualquier poder nacional o extranjero. La verdad y la legalidad siempre acabarán por imponerse. Y ya sea solo por eso, los peruanos de hoy debemos reconocer al general Juan Velasco Alvarado como la figura relevante del Perú del siglo XX. ¡Presente! ¡Mi general, general! ¡Ese charanguito! ¡Que viva Velasco! Con sentimiento, Valentín. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. ¡Viva el Perú, señores! Los padres, Juan Manuel Velasco Gallo y Clara Luz Alvarado Ceballos. El niño, Juan Francisco Velasco Alvarado. El origen, el humilde distrito de Castilla en Piura. La fecha, el 16 de junio de 1909. Tercero de 7 hermanos, de extracción popular, dirían con los años sus biógrafos. Los hombres nacen sin que ellos ni el país sepan cuál será su destino final. Juan Velasco Alvarado no fue la excepción. Cuando asistió a la Escuela Fiscal número 21 Ignacio Sánchez y a la Gran Unidad Escolar San Miguel, su afán consistió en ser alumno, como todos, ni brillante ni mediocre, pero sí célebre por cierta habilidad muy apreciada por sus compañeros. Una letrita menudita. Se copió alguna cosa. ¿Quién no copió en el colegio? Era especialista en eso. Papelitos pequeñísimos, resumía. Su destino y el del Perú acaso se empezaron a perfilar la mañana del 5 de abril de 1929, cuando Juan Velasco Alvarado, de 19 años, desembarcó en el Callao, caminó hasta Chorrillos y se presentó en la escuela militar. El soldado raso tenía ambiciones. Un año más tarde se convirtió en cadete y en agosto de 1930 tuvo en silencio su primera lección fuera de libreto. Luis Sánchez Cerro, comandante, piurano también, y también de origen popular, derrocaba a una figura de la República aristocrática, el presidente Augusto B. Leguía. El cadete anotó el hecho, pero en ese entonces nadie lo sabía. En 1934 concluyó sus estudios, aunque no espada de honor, sí el primero de su arma, la infantería.
Inició así una larga y exitosa carrera militar en la que dedicó 20 de sus 35 años de actividad a la formación de soldados y oficiales, entre ellos los coroneles que lo secundaron el 3 de octubre de 1968, además de otros que ocuparían puestos claves durante la dictadura. En 1943, con el grado de capitán, Velasco se casó con Consuelo González Posada, con quien tuvo 4 hijos. Su carrera siguió en ascenso. En 1959, general de brigada y agregado militar de Perú en Francia, nombrado por Manuel Prado. El retorno en 1964, brotes guerrilleros, y el presidente Belaúnde lo sitúa en la jefatura del Estado Mayor de la Primera Región Militar en Piura. En 1965, general de división. En 1966, jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante general un año más tarde. Y en 1968, el tope del escalafón militar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Le quedaba un escalón más que él se autoasignó: el golpe. Ese fue su destino final. Influenciados por la Revolución Cubana, aparecieron grupos de extrema izquierda en el Perú. En 1962, Hugo Blanco, un estudiante de agronomía, canaliza el descontento campesino con huelgas y ocupaciones de haciendas para parcelarlas entre los trabajadores del Valle de la Convención, en el Cusco. 3 años después, Luis de la Puente Uceda encabeza el movimiento de izquierda revolucionaria, MIRE. Su plan era destruir fundos y puestos militares para obtener el apoyo de los campesinos. En octubre de 1965, el ejército cercó a los insurrectos en la zona de Mesa Pelada y puso fin a la azonada guerrillera. Antes de 1963, cuando intentaba ingresar al Perú desde Bolivia, formando parte de un comando guerrillero, el poeta Javier Heró y otros jóvenes radicales del Frente de Liberación Nacional fueron abatidos a balazos en una balsa sobre las aguas del río Madre de Dios. En las elecciones de 1962, en el Perú, los principales candidatos fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaúnde y Manuel Odría. Los escrutinios parciales arrojaban un pequeño margen en favor de Haya de la Torre. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reclamó un fraude electoral y derrocó al presidente Prado. Una junta militar de gobierno al mando del general Pérez Godoy toma el poder. El general Nicolás Limley sucede meses después a Pérez Godoy. En 1963 se convoca a elecciones y Fernando Belaúnde Terry es elegido con el 39% de los votos. Belaúnde contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y mantuvo una alianza con la democracia cristiana. En el Congreso predominaba una mayoría apro-odriísta, crítica y hostil. Belaúnde, aplicando la idea de la cooperación popular, impulsó la construcción de grandes obras públicas y restableció los gobiernos locales con las elecciones municipales. En el Perú, el gobierno de Belaúnde puso en marcha un programa de viviendas para la clase media, que tuvo un símbolo de modernidad en la residencial San Felipe. Se inauguró el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el más moderno de Sudamérica en esos años, y para agilizar el tráfico en Lima, se construyó la Vía Expresa. Se inició también un vasto programa de irrigaciones en los valles de la costa norte, como los de Tinajones y Olmos. Y el viejo sueño de Belaúnde se hizo realidad. En su primer año de gobierno, se comenzó la construcción de la carretera marginal de la selva. Sin embargo, Belaúnde no pudo satisfacer todas las expectativas que había despertado en los peruanos. Con los agobiantes problemas nacionales, como el de la reforma agraria y el petróleo, no hubo soluciones inmediatas. Entonces surgió una ola de descontento social y aparecieron brotes de guerrillas al estilo cubano. En 1967 se vivía con una fuerte crisis económica, fiscal y con una devaluación traumática del sol. La renovación de contratos petroleros originó en 1968 el escándalo de la Página 11, que suponía favorecer a la IPC en contra de los intereses nacionales.
Este fue el detonante de la pugna entre Belaúnde y el poder legislativo que impulsó a las Fuerzas Armadas a perpetrar un golpe de Estado institucionalista con la prédica de que los civiles no podían resolver los problemas nacionales y mucho menos garantizar la estabilidad del país. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, deportando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. Belaúnde fue conducido al aeropuerto Jorge Chávez y embarcado en un avión de aerolíneas peruanas. Fuertemente custodiado, el avión partió a primera hora rumbo a la Argentina, donde Belaúnde inició un largo destierro. Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno. Hacia el mediodía, un comunicado informó al público que el general Velasco encabezaba la Junta Revolucionaria, integrada además por los comandantes generales de la Marina y Aviación. Se trataba de un golpe institucional. Velasco llegó a Palacio a las 5 de la tarde a bordo de un helicóptero y 2 horas más tarde juraba como nuevo jefe de Estado. El país ignoraba que bajo las banderas del nacionalismo se iniciaba una dictadura que cambiaría el rostro del Perú. Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. En las principales calles y plazas de la ciudad, la Guardia de Asalto formó pelotones que enfrentaron los escasos grupos, apristas en su mayoría, que salieron a protestar infructuosamente. A los 6 días de instalado el gobierno militar, el 9 de octubre de 1968, el general Velasco anunció, como un acto nacionalista, la toma de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas y la expulsión de la transnacional International Petroleum Company. Fue el primer signo, la primera expropiación de las muchas expropiaciones que en los años siguientes expectaría el país. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, y acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. La ruptura del orden democrático se debió a la crisis del gobierno que encabezaba el arquitecto Fernando Belaúnde. Sin mayoría en el Parlamento, dominado por la oposición del APRA y la Unión Odrioísta, que censuró docenas de ministros, Belaúnde fue incapaz de solucionar los conflictos. Promesas electorales nunca cumplidas, aparición de focos guerrilleros y una traumática devaluación que hizo saltar abruptamente al dólar de 28 a 40 soles fueron creando el ambiente para más de una conspiración contra la democracia.
verdad que hizo vibrar a amplios sectores de la sociedad peruana. Es verdad que modificó al Perú tradicional, pero también es verdad, en el implacable juicio de la historia, que su tiempo fue el tiempo de los discursos, de los despojos. El 24 de junio de 1969 se implementa la reforma agraria, transformando radicalmente el sistema de propiedad de la tierra. De este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. La revolución, lo revolucionario, las reformas estructurales, el discurso de ese tiempo, las palabras de la época, la revolución y todas las cosas que se hicieron en su nombre. Antiguamente eran los caciques los dueños de esos grandes complejos. Esos 15 ya no son 15, son, como dije ahora, 135.000 personas que son dueños de sus complejos. Una marcada posición anti-norteamericana, un acercamiento notorio al comunismo de Fidel Castro, al socialismo del chileno Salvador Allende, a las relaciones diplomáticas con los países socialistas, el mito del nuevo liderazgo y el tercermundismo no alineado. Todo un fervor impregnado de frases y consignas, un estilo hecho de pasión. En la década de los 70, el gobierno del general Velasco y el Estado manejan casi todo el aparato productivo. Las empresas Pesca Perú, Petro Perú, Centromin Perú, Entel Perú, Entur Perú, hablan del volumen del crecimiento estatal. Se reestructuran ministerios, creándose los de Transportes y Comunicaciones, Turismo e Integración, Energía y Minas, y Pesquería. La oficina del Cinamos cumple un rol de control y organiza el aparato de propaganda del gobierno. El 27 de julio de 1974, los diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo y Última Hora son expropiados. Antes, los principales canales de televisión y emisoras de radio habían sido intervenidos. La medida buscaba silenciar cualquier tipo de oposición. El hecho constituyó el mayor atentado a la libertad de prensa en el Perú. Los medios no regresarían a manos de sus dueños hasta 1980. En sus manos, que ahora temblaban por la enfermedad, se había acumulado todo el poder que un hombre podía soñar. En su voluntad, que ya flaqueaba, se concentraba el destino de un gigantesco poder militar recién construido. Y en su corazón, aún animaba aquel viejo deseo de recuperar los territorios perdidos por Perú en la Guerra del Pacífico. Juan Velasco Alvarado, el soldado raso que había llegado a presidente, continuaba siendo para muchos, y a pesar de su malograda salud, el hombre que quería la guerra con Chile. Frente a él la historia pondría a otro hombre, otro militar. La fuerte voluntad de Velasco se vería enfrentada con la de un uniformado de derecha, que también dirigía con mano férrea los destinos de la nación vecina.
Su retrato de anteojos oscuros y larga capa militar, había dado la vuelta al mundo pocos meses atrás al derrocar al gobierno de Salvador Allende. Desde el amanecer del 11 de septiembre de 1973, sus ojos estuvieron puestos en la frontera peruana, extremando la vigilancia. La propia experiencia militar de Pinochet, que había hecho la mayor parte de su carrera profesional en el norte, sería vital para los difíciles primeros años de su gobierno, cuando el fantasma de la guerra estaría presente con Perú. La estrecha frontera de 30 kilómetros que separaba a ambos países se convertiría en una de las zonas más militarizadas del continente, y Chile en forma absolutamente secreta se prepararía para la guerra. La larga y extenuante crisis sería la más grave de la historia de ambos países, desde que a fines del siglo pasado terminara la Guerra del Pacífico. Se viviría una virtual situación prebélica y mientras la prensa internacional denunciaba el inminente peligro de guerra en Sudamérica, ambas naciones se envolvieron en una monumental carrera armamentista. Por una de esas ironías del destino, había sido un barco chileno, el Imperial, quien llevara desde el norte del Perú hasta Callao, 45 años atrás, de polizón en sus bodegas, a un pobrísimo muchacho de 19 años que soñaba con ser militar. Allí serviría durante un año como soldado raso. Si bien el autor holandés Dirk Kruijff sostiene que la carrera militar es el camino más seguro a la presidencia del Perú, y desde inicios de siglo hasta 1980 solamente un presidente civil logró terminar con su gobierno, el golpe que derribó a Belaúnde Terry en octubre de 1968 no fue una dictadura más. Desde el momento en que el general Velasco enfrentó a las cámaras de televisión diciendo "sudaremos por el Perú", el país comenzó a vivir una revolución nunca antes vista. Inspirado en la teología de la liberación y en autores socialistas, nacionalistas y nostálgicos del imperio incaico, este grupo estaba convencido que solo un gobierno de las Fuerzas Armadas de larga duración era capaz de realizar los enormes cambios estructurales que necesitaba la nación. Juan Velasco Alvarado, entonces comandante en jefe del ejército, sería el paladín del nuevo movimiento que alardeaba erradicar la injusticia en el Perú. Pero también era el hombre que quería reconstruir la integridad nacional, con un país fuerte y seguro. Para esto último se apoyaba en un nacionalismo basado en el patriotismo militar. Desde el primer momento, se mezcló la ambición de cambiar la estructura social del país con la de construir un poder militar tan enorme, que, de darse la ocasión, se pudieran reconquistar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, fuente de gran trauma nacional, aunque no se manifiesta públicamente, escribiría en 1970 el militar peruano Víctor Villanueva: el deseo de desquite existe en las filas del ejército. El sentimiento de revancha ha sido transmitido por la generación de la derrota, por medios imperceptibles, muy sutiles. Como sostiene otro analista peruano, todo militar ha aspirado siempre a la revancha, y esta ha sido tradicionalmente un objetivo nacional en su mentalidad. Es en el propio centro intelectual del CAEM, donde se fragua la base ideológica para el más audaz proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas y equipamiento bélico, que Velasco llevaría a cabo. Una vez consolidado el gobierno, el comandante general del ejército, Edgardo Mercado Jarrín, un antichileno elegante, de reputación intelectual, pero que vive para la revancha con Chile, según un diplomático chileno de esos años, elabora un plan que recibe la inmediata aprobación del presidente. Al iniciarse en los años 70, Juan Velasco Alvarado ya está listo para la gran aventura de construir su poderío bélico, con un gasto militar que en la década alcanzaría, según el propio gobierno, a $1.000 millones, pero que publicaciones especializadas estiman entre $2.000 y $4.000 millones. Desde 1970 el Perú lideró la lista de los países compradores de armas en el continente. En 1968 fue la primera nación en acceder a los mercados europeos en busca de aviones de combate altamente sofisticados. 2 años después se iniciaría una inquietante amistad, al abastecerse de material bélico en la Unión Soviética. Muy luego, Perú se convertiría en el primer cliente latinoamericano de Moscú. Con préstamos soviéticos a largo plazo y de baja tasa de interés, Perú inició sus órdenes de comprar en Moscú adquiriendo 200 tanques T-54 y T-55, aviones de combate sofisticados, artillería pesada, etc. se irían acumulando año a año en los regimientos peruanos.
La Fuerza Aérea Peruana obtendría un poder de fuego que la convertiría en una de las más poderosas del continente, superando en una relación 2-1 a la chilena, y muy luego, la hasta entonces débil Marina iniciaría un crecimiento explosivo, con adquisiciones en Europa que la convertiría en una considerable fuerza. Solo entre 1972 y 1973 el stock de armamento en el país casi se duplicaría, según un estudio del cientista político chileno Emilio Meneses. En diciembre de 1974, la revista alemana Stern publicó un artículo donde sostiene que la cantidad de armas entregadas por Rusia a Perú iguala a la entregada por los soviéticos a Vietnam del Norte. Y citando un documento secreto en su poder, la revista agregaba: la compra de armas por parte de Perú está dirigida contra Chile. Para los militares chilenos, sin embargo, no se necesitaba ningún informe secreto para llegar a la misma conclusión. Todas las compras de armas se habían ido acumulando en el sur peruano, mirando a la frontera con Chile, si bien históricamente la nación vecina había tenido su mayor concentración de tropas desde Lima hacia el sur, y la guarnición de Arequipa era la más poderosa del país, el desplazamiento que estaba ocurriendo era más que alarmante. En los primeros años de los 70 todas las unidades del sur peruano duplicaron su contingente, batallones de infantería y artillería se desplazaron desde la región central hacia el sur, el área de Arequipa, Tacna, se organizaron 2 nuevos batallones de tanques, cada uno con 50 unidades. Y se instalaron también poderosos cañones recién adquiridos. En 1970, la división de Tacna pasa a ser blindada, y queda al mando de un general en vez de un coronel. Cuando en Chile apenas alcanza a reunir un general de Iquique hacia el norte, en el lado peruano ya habían 5. La única zona donde Perú podía usar sus varios centenares de tanques era en la frontera de 30 kilómetros con Chile. En sus otros límites la geografía no permitía la utilización de blindados. La inteligencia militar chilena también iba analizando otros hechos. Perú nunca ha tenido interés en modificar sus fronteras con ningún otro vecino. Se acercaba el centenario de la Guerra del Pacífico, y todo el armamento que adquiría era del tipo ofensivo. Es decir, para atacar que para proteger un territorio. Todo se llevaba a pensar en la agresión. Hasta 1973, sin embargo, desde Lima se jugó un doble juego: rearme acelerado y estrechas relaciones con Chile. Mientras Velasco se preparaba para la guerra, subordinó sus sentimientos de reivindicación nacional a la solidaridad ideológica o antiimperialista, según un analista peruano. El dictador peruano se enorgullecía especialmente de su amistad con Salvador Allende, Estados Unidos, que ocupaba un lugar privilegiado en la lista de enemigos de Velasco Alvarado. Al llegar al poder, no solo se enfrentó sistemáticamente con Washington, sino que también su nacionalismo lo llevaría a exigir que todos los visitantes hablaran español. Los idiomas extranjeros los hablo en el extranjero, decía Velasco, que dominaba el inglés y el francés. Con la caída de Allende, no quedaba ningún tipo de afinidad ideológica capaz de contener. ¡Presente! ¡Mi general! ¡Ese charanguito! ¡Que viva Velasco! ¡Con sentimiento, Valentín! ¡Causachu Velasco! Nuestra revolución se hizo antes que para nadie, para los humildes y para los explotados.